Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 8 de la mañana, 34 minutos. Gracias, Renan, por su reporte desde Barranquilla. Como lo dijimos al comienzo de nuestro magazine esta mañana temprano, vamos a hablar de marketing político, de estrategias de comunicación política en América Latina, de los secretos de las campañas políticas exitosas o ganadoras. Y lo vamos a hacer con un colombiano muy destacado, Ancísar Casanova, que es administrador de empresas y magíster en marketing político, porque recibió 3 galardones en los premios Napolitan Victory, entregados por la Academia de Política, Artes y Ciencias de Washington. Lleva casi 25 años participando y asesorando campañas políticas. Ancísar, buenos días, bienvenido a Radio Red, gracias por su tiempo. Juan Manuel, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes. Cuéntenos un poco más de usted, Ancísar, ¿cuál ha sido su trayectoria como estratega de comunicación, vinculado a cuáles campañas, entre otras cosas, para irnos a acomodar un poco al tema? Bueno, realmente nosotros hemos venido desde hace, ya vamos a 2 décadas y media trabajando en la construcción de campañas electorales y estamos trabajando en 11 departamentos de nuestro país. Digamos que conocemos la política local de 11 departamentos, eligiendo alcaldes, gobernadores y en el Congreso de la República pues obviamente hemos trabajado mucho en tema de Cámara y Senado. Hemos trabajado con todos los partidos políticos. Digamos que hay algo que hemos venido como dejando muy claro en el trasegar de estos 25 años y es que nosotros comparamos lo que hacemos como los jugadores de fútbol. Jugamos con la camiseta de un equipo en una temporada y en otra temporada lo hacemos con otro equipo sin distinción ideológica. Bien. ¿Y a nivel internacional, en el mundo, a quiénes más ha acompañado usted? No, nosotros digamos que apenas estamos iniciando a nivel internacional desde hace 4 años, realmente vamos para 5 años. Empezamos haciendo unos trabajos con México, invitación con Guatemala, Panamá, Ecuador y Argentina. Digamos que estamos apenas empezando un camino internacional interesante. Estamos contentos, digamos que iniciando ese proceso. Abrimos oficina en Europa hace 4 años y empezamos un proceso con España en unas colaboraciones. Pero digamos que es un camino que es interesante, chévere, no es nada fácil, pero ya iniciamos el recorrido y lo más difícil, como todo en la vida, es empezar, dar el primer paso. Bien. Bueno, entonces, Ancísar, entremos en materia. ¿Cuál es el secreto de una campaña política exitosa? ¿Qué hace que una campaña política sea exitosa, incluso cuando los candidatos son malos? Sí, varias cosas. La primera, organización. Entonces, una campaña organizada indiscutiblemente minimiza el margen de error. Entonces, en la organización tiene que ver la planeación y la planeación tiene que ver con la antelación, el tiempo con el que se programa todo trabajo. Yo hago una metáfora y es: ninguna persona que quiera ganarse una medalla de oro en los Olímpicos puede iniciar un proceso un año antes. Es igual. Y hoy las audiencias demandan honestidad. La gente está cansada de tener candidatos faranduleros, digamos que tengan las soluciones a todo durante las elecciones, pero que no haya un testimonio, una fortaleza de marca, que la gente tenga una identidad construida y formada, porque finalmente la marca es lo que la gente dice que es, no lo que la persona dice que es. Entonces, digamos que hoy en día la planificación es fundamental y el tiempo es determinante. Lo segundo es la creatividad con la que se presente este desarrollo de contenidos. Y lo tercero es la rapidez con la que se desarrolla, y para eso hay que tener un equipo que entienda cómo se mueven hoy las dinámicas de la comunicación en las redes sociales.
Qué interesante eso que dice Ancísar, que al final es lo que quiera vender la campaña y no lo que el personaje esté diciendo. Pero es un reto, digamos, por ejemplo, armar una campaña para un personaje como el presidente de Argentina, Javier Milei, que estaba fuera como de ese espectro político al que casi que todos estamos acostumbrados, con personajes así como es la cosa. Es mucho más fácil. Voy a poner un ejemplo. Hace 4 años, en una entrevista con un medio escrito nacional, yo expuse una hipótesis en ese momento que después se volvió, digamos que una realidad, y es que yo les dije, mire, las próximas elecciones presidenciales, la piedra angular va a girar en torno a Rodolfo Hernández. En ese momento Rodolfo no era un personaje a nivel nacional, era desconocido, pero ya uno veía la polémica que generaba en Bucaramanga y en su departamento, y nos invitaba a entender lo que iba a suceder, porque pues ya habíamos conversado con él y él nos hablaba de una posible, una eventual aspiración nacional. Entonces, un personaje de estos sabíamos que iba a generar esa polémica. Personajes como Milei, personajes como Nayib, son personajes que están por fuera digamos que del común denominador de los políticos, y eso hace que el trabajo sea muchísimo más fácil, porque Rodolfo, odiado por muchos, querido por otros, pero fue un personaje, que en paz descanse, auténtico. Digamos que esa era su esencia. Entonces, personajes que rompen el molde son muchísimo más fácil en temas marqueteros, hablando de mercadeo, de promover. Ahora se lo planteo de otra manera. ¿Por qué hay personas que parecen tener cualidades para ocupar un alto cargo, pero que a pesar de las estrategias y de los estrategas no logran conectar con la gente? Voy a hablarle de frente y sin rodeos, como Vargas hacemos aquí Lleras. en Radio Red. Vargas Lleras. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Por qué mucha gente lo oye? Yo no tengo nada que ver con el señor Vargas, advierto. Entre otras cosas, aquí en Radio Red no hablamos mucho de política, estamos hablando de marketing político. Pero hay Sí. mucha gente que dice, mire, hombre, pero tiene la trayectoria, tiene la experiencia, tiene el conocimiento, pero no se mueve el 7, 3, 4, 5% y no pasa nada con él. Si usted fuera su estratega, ¿qué haría? Miren, bueno, lo primero aclarar que no estamos hablando de proselitismo, y lo dije claro desde el comienzo. Yo no profeso ninguna ideología política. Esto lo digo con absoluta sinceridad. Siempre he pensado que en todos los partidos hay gente muy capaz, y también hay cientos de charlatanes. Entonces, digamos que lo primero, estamos hablando desde la óptica, desde el marketing político. Hoy Vargas Lleras aparece en la encuesta de Guarumo con el 2.7, hoy, por ejemplo, ¿cierto? Y hay un concepto generalizado de fortalecimiento de marca, que la moneda de Vargas, sus dos caras. Una profesa que es un hombre capaz, y eso creo que nadie lo discute. Y por el otro lado, tampoco nadie discute que es un tipo supremamente arrogante, que no conecta con la gente. Y el voto está relacionado con las emociones. Y a la gente se le olvida lo que usted le dijo, pero no cómo la hizo sentir. Entonces, Vargas es un tipo que le sobra capacidad y le falta humildad. Si él hiciera un replanteamiento honesto, y digamos que hiciera una introspectiva y entendiera que a veces es mejor no tener la razón, sino darla, y ser amable, y que una verdad dicha sin un grado de amabilidad, se vuelve un latigazo para las personas. Pues hombre, difícilmente va a tener la posibilidad de ser presidente. Mi criterio, no la va a hacer, porque él no está dispuesto a renunciar a esa soberbia y él siente que por derecho puede ser presidente o debió ser presidente, y resulta que hoy no funciona así. Y en la democratización de la información, donde cualquier ciudadano coge y escribe en la cuenta de X lo que piensa, pues eso le ha permitido a la sociedad, en medio de cualquier circunstancia, entender que tiene unos derechos, y de criticar y de cuestionar. Entonces, hoy juega inclusive un papel más difícil, para personajes como él.
Entonces, difícilmente él puede traer los 50 estrategas más duros del mundo. No va a pasar nada porque él no se deja asesorar. Y asesorar no es volver cosmética una campaña. Hoy la gente demanda sinceridad, demanda que él hiciera un replanteamiento, y si él lo hiciera, si él realmente lo entendiera y lo planteara hacia afuera, desde adentro hacia afuera, yo creo que la gente terminaría al final por dar segundas oportunidades, y sobre todo en un país como el nuestro, que nosotros somos el país del cójanlo, cójanlo y suéltenlo, suéltenlo, ¿sí? Entonces digamos que nosotros tenemos esa idiosincrasia muy marcada. Entonces un personaje como él demandaría eso, que su nivel de arrogancia difícilmente le permitiría. En temas de marketing, usted ve hombres capaces como Alejandro, el exministro de Educación, Gaviria, que fue buen candidato hasta que fue candidato. Sí. Y entonces después pegó una enredada y no es capaz de concluir y tener una idea concreta en 30 segundos, que es lo que hoy inclusive demandan las audiencias. Si usted no conecta con la gente en 30 segundos, perdió la audiencia. Entonces se enreda, da muchas vueltas, y es un poco lo que le pasaba al doctor Antanas Moco en su momento, y por eso nunca fue presidente de la República. Entonces se malentendió en su momento un concepto que dijo en un tema de unos honorarios para los médicos, y ya, y se fue a pique la campaña y no tuvo posibilidad de ser presidente. La comunicación, no solamente en la política, sino en todos los escenarios profesionales del mundo, es fundamental. El éxito de comunicar bien es el éxito laboral o profesional o empresarial. Usted dice que no tiene ninguna ideología política, que no es ni vargallerista ni antivargallerista, ni nada de estas cosas. No. ¿Qué hace que usted rechace asesorar a un candidato? Que llegue un candidato y le diga, mire, yo quiero que me ayude en la campaña, y usted le diga, no me interesa, no me sirve, pues digo yo, lo piensa, no se lo va a decir en la cara, pero ¿qué lo lleva a usted a rechazar un cliente? Digamos que hay líneas rojas que nosotros nunca cruzamos. Por ejemplo, hay mucha desinformación o desconocimiento más bien sobre el tema de los cuartos de guerra. Los war room nacen desde la época de Bill Clinton. Técnicamente, hoy son materia de investigación y absolutamente necesario en la campaña. Pero eso es muy distinto a la campaña negra, que es un tema, digamos, que para nosotros, dentro de nuestra agencia, no lo contemplamos. ¿Cuál es la diferencia? Un cuarto de guerra contempla las debilidades de los opositores, y Policía Negra lo que crea son inventos, difamación, y digamos que si hay candidatos que exigen trabajar con Publicidad Negra, nosotros no cruzamos esa línea. Entonces uno digamos que conversa, porque ese es el procedimiento realmente. Uno conversa, tiene que haber fil entre el candidato y nosotros, y uno hace estas preguntas de manera directa. ¿Qué está dispuesto a hacer usted? ¿Qué no? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué amenazas hay? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos en el entorno? Y con base en ese análisis tomamos decisiones. Entonces es decir, no cruzar unas líneas, que el candidato esté dispuesto a esforzarse, porque hay candidatos, como usted lo mencionó, supremamente malos. Y hoy el sistema y la gente ha venido exigiéndole más para que el candidato se prepare mejor, para que el candidato sea más sincero. La gente hoy se ha quitado muchos tabú de encima. Anteriormente querían un candidato con una familia perfecta. Hoy no, hoy ya eso no es tan relevante, ya ni siquiera llega al 20% de exigencia de la ciudadanía, porque la familia está replanteada nuevamente. Antes familia era esposa, hijos, ahora no, ahora tu mascota es tu familia. Digamos que y ya se ha expandido en la mente del ciudadano eso, y ya no hay una exigencia como de un código protocolario estipulado. Entonces digamos que mucho tiene que ver
con esos parámetros, Sí. con esa capacidad que tenga el candidato y que quiera trabajar. Y sobre todo, y algo muy importante que nosotros le decimos es, cuando un candidato tiene un proyecto de desarrollo territorial, Ujú. casi que estamos al otro lado. Le decimos, venga, deje a un lado los proyectos políticos, ponga un proyecto de desarrollo de territorio y eso es mucho más factible para que nosotros podamos trabajar con él Ancísar, o con ella. Ancísar Casanova, magíster en marketing político. Estamos conversando con él porque le dieron premio internacional en Washington, fue, ¿no? La Academia de Política. Sí, Artes y estamos felices porque tuvimos 3 premios allá de 5 nominaciones. Ajá. Y ahora mismo están los otros premios internacionales que son los RICS Latinos. Estamos contentos porque cerraron nominaciones el viernes pasado y vamos con 18 nominaciones ahora en octubre, que este año, Ujú. a diferencia de los Napolitan, los RICS los hacen cada año en un país distinto latinoamericano. Este año van a ser en Colombia, en Sí. Cartagena. El año pasado fue en México y bueno, cada año lo hacen en un país y este año vamos en octubre con 18 nominaciones. Esperamos al menos de 18 ganarnos una estatuilla. Vamos a ver Ancísar, cuántas. a su juicio, ¿qué hizo que Gustavo Petro fuera buen candidato tanto como para ganar la presidencia y como presidente esté teniendo dificultades de comunicación? Porque en la campaña última, el hoy presidente Petro puso la agenda. Le puso la agenda a todos los candidatos. Él decía de qué se habla y de qué no en la campaña y los barrió. Digo, por lo menos los desapareció, porque el triunfo pues no fue contundente, pero de todas maneras ganó la presidencia. ¿Cómo analiza usted el caso? Desde el punto Mire, de vista del marketing político, como estamos advirtiéndoles a los oyentes. sí, yo lo siento muy fácil de resolver y es lo siguiente. Yo creo que Petro no fue muy buen comunicador en campaña. Yo creo que hay que analizar rápidamente la primera vuelta. Él se concentra en una estrategia de marketing de masas y a partir de la segunda vuelta nunca volvió a hacer una reunión, nunca volvió a hacer una manifestación. Se fue a microsegmentos, se fue a dormir en la casa a contar la historia del barrio y si usted revisa las redes sociales se da cuenta de lo que le estoy diciendo. Se enfocó en el desarrollo de contenidos digitales porque así lo entendió su estratega, que se llama Anthony Gutiérrez Rubí, un español, tipo supremamente académico y técnico. Entonces lo entendieron porque se dieron cuenta que Rodolfo venía creciendo a pasos agigantados en temas de comunicación. ¿Qué vuelve a Petro presidente? Pues el desgaste de la derecha. Entonces la derecha hizo un muy mal planteamiento de ojo con el 2000. Ellos planteaban, ojo con el 2022, ojo con el 2022, Uh-huh. pero venga, o sea, vamos a cuidarnos de que si ustedes han estado en el poder 20 años. Entonces el que vuelve presidente a Petro, venga, estamos cansados de los abusos en servicios públicos, cansados de los abusos en el sector bancario, cansados en el alza de los impuestos del gobierno. Venga, votemos por algo distinto. ¿En qué fue asertivo? En que utilizó de manera consistente la palabra cambio. Digamos que en eso fue asertiva la campaña y eso lo llevó a obtener esa diferencia de 350,000 ciudadanos que dejaron de votar por el uno y fueron por el otro y ahí están los 700,000 votos. Pero la diferencia son 350,000 ciudadanos, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? Pues se pone en evidencia que la derecha de este país entendió, se reorganizó, ha comunicado de manera asertiva y el gobierno está comunicando de manera desasertiva. Entonces, ha dado todas las falencias y por eso hoy, con absoluta certeza, puedo decir que la presidencia de Colombia se va para la derecha nuevamente y que la diferencia va a estar por encima del 10%. O sea, hoy se lo digo en este programa, absolutamente seguro de eso, porque la centroizquierda llega máximo al 35%.
máximo al 35%. Ajá. O sea, ¿Qué es lo en que el tiene hoy en mejor las encuestas, escenario. más o menos? Sí. Señor, ¿Qué es lo que hoy más o menos tienen las encuestas, no? 30, se- 35, algo así. se- seguramente, y a ese es el techo, teniendo un candidato que rompa de pronto un esquema, sube esos 5 puntos, porque el petrismo a las elecciones va a llegar por ahí en el 25, 26, máximo 28%. Y esos otros 7, 8 puntos los va a poner un candidato o una candidata que logre, digamos que, romper un poco el molde. Uno entiende que la doctora María José Pizarro va a ser la candidata de la izquierda, entendiendo o vaticinando O que tiene Murillo. un techo muy bajito. Sí. Se menciona mucho a Murillo, al actual canciller. Yo lo tengo completamente descartado. ¿Por qué? Porque la cuota afro quedó, permítame el término, Chuleada, sí, por ahora, por, con Francia. por Francia Márquez. O sea, digamos que la mala ejecución del ministerio, las malas salidas de Francia, desacertadísimas. Ella le pasó lo que le pasó a Vargas Lleras cuando lo llevaron de fórmula vicepresidencial con Santos. Ujú. Lo llevaron para salvar la campaña, se agarra con un diputado en el meta y terminan escondiéndolo porque terminó fue restándole. Francia la llevan como una resolución importante en términos de mercadeo, y hoy en gobierno pues está ausente Sí. porque su popularidad pues digamos que es muy alta. Ancísar, Su finalmente. impopularidad, perdón, es Sí. muy alta. Finalmente, Ancísar Casanova, experto en marketing político. ¿Cómo ve la actual contienda en Estados Unidos? Lo que está pasando con Kamala Harris y con Donald Trump. La portada de la revista Time, muy diciente. Salió al otro día del debate, ¿verdad? Donald Trump montado en un carrito de En un golf, carrito de golf, sí. descendiendo. En- ¿Cómo ve usted el tema? Y los aciertos desde el punto de vista del marketing político. Aciertos Listo. y Entonces, desaciertos. ahí es rápidamente, hay que entender cómo se mueven los medios y qué tendencia tienen en temas políticos. ABC es un medio demócrata, Fox es un medio republicano. Digamos que Time es un medio demócrata. Entonces, hay que saber leer muy bien. Yo vi con atención el debate. Eh, los dos planteamientos son muy positivos, o sea, muy buenos. Un Donald Trump que no mira a Kamala, una Kamala que mira permanentemente a Trump, y trabajaron mucho la expresión no verbal. Indiscutiblemente el debate estaba organizado para favorecerla a ella, o sea, a la doctora Harris. O sea, eso es un tema evidente. ¿Y por qué se lo digo? Los presentadores, cada vez que ella hacía un planteamiento, digamos que el 70% de lo que ella dijo fueron ataques a Donald Trump, y cada vez que ella lanzaba un juicio, ellos asentían con la cabeza. O sea, es decir, mandaban un mensaje a los 70 millones de espectadores que tenían en ese momento diciéndole, ella está diciendo la verdad. Entonces, digamos que creo que Donald se equivocó en caer en la provocación, y en algo muy importante, es que él no ha logrado mostrar que fue presidente de los Estados Unidos y que ella no lo ha sido. Entonces, yo creo que basta con que él no se deje provocar y diga, miren, no podemos tener 3 años y medio más de lo que tenemos, un desastre por primera vez en la historia del mundo. Estados Unidos no es capaz de arreglar un problema internacional, hemos perdido liderazgo, acaba de acontecer un evento deportivo que fue la Copa América y fue un desastre, demostramos las debilidades en materias de seguridad que nunca la habíamos visto, y hoy hay una afectación en la economía cuyas cifras le dan la razón a él cuando fue presidente. Entonces yo creo que él se ha equivocado en eso, y ella creo que ha sido acertada en la manera de cambiar el discurso, de enfocarlo y de decir, de marcarse del doctor de Biden, del presidente, decir yo soy el cambio, yo soy la renovación, y creo que ha sido acertada en eso. Ahora,
vamos a ver si la campaña de Donald Trump no reacciona a algo tan sencillo. Para mí la tiene mucho más fácil de ganar Donald Trump si simplifica el mensaje y si no se deja provocar. Pero si él continúa cometiendo esos errores y ella no se sobreactúa mucho, porque se le nota, digamos, que la preparación, los gestos, se nota que son preparados, y ella los vuelve un poco más moderados y auténticos, creo que le va a ganar la contienda, que hoy la tiene más difícil la doctora Kamala. Pues Ancísar, muchas gracias por compartir estas opiniones y estos conocimientos con los oyentes de Radio Red. Hoy hablamos de marketing político a propósito también del reconocimiento que le han dado internacionalmente por sus asesorías. Ancísar, bienvenido. Gracias por su tiempo. Gracias, a ustedes muy amables. Buen día. Que tenga buen día. Ancísar Casanova, que es experto en marketing político. Secreto de una campaña política exitosa, dice él, 3 aristas: organización, planeación y antelación, creatividad con la que se presente el contenido fundamental y rapidez con la que se desarrolle la estrategia.